Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este webinar multidisciplinar que realizamos conjunto con la Asociación Española de Radiología Intervencionista. Soy Teresa Guiberteau, enfermera y actual secretaria de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. En la sesión de hoy abordaremos un tema muy interesante como es el tratamiento actual del TEP desde la visión compartida de la enfermería de hemodinámica y la enfermería de radiología intervencionista. Hoy contamos con la ponencia de 3 enfermeros expertos en este área. Antes de comenzar, por favor, os recordamos la importancia de mantener las cámaras y los micrófonos desactivados para evitar interrupciones. La sesión está siendo grabada, de modo que podéis verla o compartirla posteriormente. Os animamos también a enviar vuestras preguntas a través del chat, que las responderemos al final de la sesión. Sin más, doy paso a mi compañero moderador, Cipriano Viñas, enfermero de radiología vascular y neurointervencionista en el Hospital Regional Universitario de Málaga y además es el vocal de la Asociación Española de Enfermería en Radiología Vascular Intervencionista, AERVI. Adelante, Cipriano. Muchas gracias, Teresa. Muchas gracias por la introducción y muchas gracias por la presentación. Queremos también desde AERVI agradecer a la AEC la posibilidad de hacer este webinar de forma conjunta, un abordaje compartido entre dos colectivos profesionales que damos solución o intentamos dar solución a un problema de salud muy complejo con un impacto muy importante en la morbimortalidad de la población. Es algo que trabajamos con los TEP, pero es algo que trabajamos en toda el área de salud cardiovascular. Yo creo que tenemos mucho que hablar, mucho que hacer y mucho camino por recorrer las dos sociedades juntas. Muchas gracias. Esta misma visión dual, esta doble perspectiva, la hemos querido trasladar al webinar de esta tarde, trayendo 3 ponentes que pertenecen a las dos sociedades, que pertenecen a las dos áreas de conocimiento, a la cardiología mediante la hemodinámica y a la radiología intervencionista mediante la radiología vascular intervencionista. Van a intervenir en el siguiente orden. Primero va a hablar María del Moral, que es enfermera en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid, en la unidad de hemodinámica. Ella nos va a hacer una introducción amplia, breve en el tiempo, pero amplia en el contenido y en el conocimiento sobre lo que es la fisiopatología del TEP, cuáles son las evidencias últimas, cuáles son las guías de actuación que últimamente se han editado. Le seguirá Irene. Irene es enfermera en el Hospital de Granada, la Virgen de las Nieves de Granada, en la unidad de radiología vascular intervencionista y neuroradiología intervencionista del Hospital Virgen de las Nieves. Ella nos va a hablar de los dispositivos que se utilizan para las trombectomías o para la solución para otro tipo de solución de los tromboembolismos, ya sea mediante la extracción del trombo o mediante otro tipo de terapia que ya nos explicará con mucho detenimiento. Son algunos muy novedosos, algunos muy complejos y además lo va a complementar con lo que es el rol enfermero en cada uno de esos dispositivos y de esas técnicas que requiere cada dispositivo. Por último, cerrará Raúl Méndez, que es enfermero en el Hospital Clínico San Carlos también de Madrid, también en la unidad de hemodinámica. Él nos va a hablar sobre las complicaciones del TEP, sobre los cuidados avanzados en el TEP. Su ponencia tiene un título que es muy impactante, tanto como el TEP. Se titula Desde la trombectomía al ECMO. Palabra fuerte esa del ECMO. Muchas gracias a los tres. Voy a dar un paso a María y nada, cuando tú quieras, María. Muchas gracias. Vale, os comparto la presentación y podéis ver en grande. Aún no. Dale a reproducir, María. Ahí, ahí, ¿verdad? Perfecto. Adelante, María. Vale. Pues nada, bueno, mi nombre es María del Moral, soy enfermera del Hospital Clínico San Carlos en la unidad de hemodinámica y vengo a poneros un poquito en contexto del TEP. Primero, ¿por qué nos parece importante hablar del TEP? ¿Cuál es la relevancia del TEP? Pues bueno, es la tercera causa de muerte cardiovascular en España después del infarto agudo de miocardio y del ictus. La tasa de incidencia dentro de la Unión Europea es de entre 39 y 115 pacientes por cada 100.000 habitantes. De los pacientes diagnosticados por muerte por TEP, el 34% se produce una muerte súbita o en pocas horas. Y además, el gasto sanitario que se estima en la Unión Europea es de unos 8.500 millones de euros anuales. Em,
¿Y qué pasa en un TEP? Bueno, pues el TEP es normalmente entre el 90 y el 95% de los casos de TEP son una migración del trombo de otra parte, de la mayoría de los casos en miembros inferiores. Cuando este trombo migra y se aloja en arteria pulmonar, y se produce que una obstrucción entre el 30 y el 50% del área transversal total del lecho arterial pulmonar, aumenta la presión de la arteria pulmonar. Eso se va a producir un aumento de las resistencias vasculares. En un primer momento, o sea, en un primer momento el cuerpo va a intentar hacer mecanismos compensatorios, pero habrá una dilatación del ventrículo derecho. Este ventrículo derecho va a intentar compensar a través de la liberación de tromboxano y serotonina, pero no puede soportar una presión de arteria pulmonar mayor, una presión de arteria pulmonar media mayor de 40. Con lo cual, si esto sigue su proceso, esta dilatación del ventrículo, al estar el ventrículo dilatado, la contracción será mucho más larga, con lo cual habrá una desincronización entre el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Se producirá una disminución del gasto cardíaco muy importante si en este paciente tiene o se produce un bloqueo de rama derecha, porque la inestabilidad será muchísimo más rápida. Habrá una hipotensión y esta inestabilidad, si continúa, se producirá un shock o, en el peor de los casos, el fallecimiento del paciente. ¿Y cómo lo diagnosticamos? Pues los documentos de consenso del 2021, que son unos documentos desarrollados por cardiólogos, neumólogos, médicos de cardiología intervencionista y de radiología intervencionista, nos dicen que lo más importante es el juicio clínico y las escalas validadas. Los síntomas del TEP son bastante inespecíficos. Los más importantes son el dolor torácico, la disnea, en algunos casos, en algunos menos casos, una hemoptisis y o un síncope, que puede dar, o sea, son síntomas de muchas otras enfermedades. Entonces, a través del juicio clínico, de la anamnesis que hagamos al paciente, de sus antecedentes personales, tanto médicos como quirúrgicos, hay que ver si la sospecha del TEP es factible. Cuando tengamos una sospecha de TEP, las guías de práctica clínica nos dicen que usemos las escalas validadas. Existía la escala, los criterios de PER, que ya están un poquito más en desuso, pero sí que nos le dan bastante importancia a la regla de probabilidad de la clínica de Ginebra y a la escala de puntuación de Wells, que nos va a dar una probabilidad de diagnóstico de ese TEP. Después de tener la probabilidad, después de que veamos qué probabilidad tiene este paciente, se confirmará a través de técnicas de imagen, como puede ser el TAC, como puede ser la gamografía, el SPECT o, en último caso, ya muy, muy en desuso, la arteriografía pulmonar. ¿Y cuál es el siguiente paso? Pues el siguiente paso es estratificar ese riesgo. ¿Cómo lo estratificamos? Pues también nos dan una herramienta bastante útil, que es la escala PESI, que tiene nos da dos herramientas importantes: la escala PESI como tal, la versión original, o la simplificada. Esta escala nos va a dar un riesgo de muerte precoz y tiene tres escalones: el riesgo alto, el riesgo intermedio y el riesgo bajo. El riesgo intermedio lo dividen en riesgo alto e intermedio alto o intermedio bajo. Importante para saber en qué punto estamos con nuestro paciente, qué gravedad tiene, qué es lo que tenemos que hacer ahora, cómo tenemos que atajarlo, cuál es el tratamiento. Y yo creo que lo que más siempre nos preocupa, y los pacientes que nos vamos a encontrar en nuestras salas de hemodinámica o de radiología intervencionista, que son los subsidiarios a tratamiento percutáneo, son pacientes que están inestables, que tienen inestabilidad hemodinámica. ¿Qué consideramos inestabilidad hemodinámica? Pues evidentemente que el paciente esté parado, que necesita una reanimación cardiopulmonar, que tenga SOP obstructivo o una hipotensión persistente. ¿Qué signos va a tener este paciente? Pues una taquicardia, presión arterial baja, insuficiencia respiratoria
o síncope de estos síntomas, bueno, estos signos son debidos al llenado deficiente del ventrículo derecho por la reducción del gasto. ¿Y cómo tenemos que tratar esta inestabilidad? Pues hay tres ejes importantes, o que a mí me han parecido muy importantes y mensajes que yo creo que son importantes llevárselos a casa. El tratamiento no farmacológico, ¿vale? El manejo de la vía aérea, que nos preocupa porque es un paciente que va a tener un deterioro respiratorio importante. Las guías de práctica clínica nos dicen que hay que intentar no intubar a estos pacientes, intentar evitar la ventilación mecánica invasiva por la presión positiva que va a ejercerse sobre la vía aérea. Entonces, si es posible, mantenerlos con gafitas nasales de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva. Si no fuera posible, porque el paciente está en inestabilidad grave o porque ya precisa de una reanimación cardiopulmonar, habría que ejercer ventilación mecánica invasiva con presión expiratoria final positiva. El tratamiento farmacológico de estos pacientes en esta situación de inestabilidad nos dicen que hay que tener mucho cuidado con los fluidos, que máximo demos 500 mililitros de Ringer o de Salino a estos pacientes en 15 o 20 minutos. Es verdad que el paciente va a estar con presión sistémica baja, va a tener la tensión bajita y siempre se nos va un poco ahí a los fluidos, pero es importante porque es importante manejarlos bien porque nuestro ventrículo derecho ya está bastante dilatado. Entonces nos dicen que pasemos como mucho una carga de 500, algunos autores dicen 250, reevaluar y si el paciente se mantiene en la situación de hipotensión, usar vasopresores como norepinefrina o dobutamina. Si fuera refractario a estos fármacos y a la sobrecarga de volumen, habría que escalar más a un soporte circulatorio mecánico, como puede ser la ECMO. Algunos casos muy concretos que se han descrito, que yo he leído alguna cosilla, de uso del Impela, pero no hay evidencia científica como tal de él. Entonces lo ponen un poquito en entredicho. Y luego, siguiente paso de estos pacientes, ¿cuál es el tercer eje del tratamiento de estos pacientes? Bueno, pues hay que valorar si necesitan un tratamiento fibrinolítico. El tratamiento fibrinolítico se da en pacientes de alto riesgo, con inestabilidad hemodinámica, a través de fármacos como RTPA, streptokinasa, uroquinasa, que precisan de una dosis de carga y luego una perfusión de mantenimiento. Y las guías de práctica clínica nos dan como alternativa también la embolectomía quirúrgica o la terapia dirigida por catéter. En estas guías hablan de terapia dirigida por catéter, pero es importante ver que es una melé de cosas, que dentro de la terapia dirigida por catéter hay catéteres para fibrinolisis local, hay catéteres de ultrasonidos, hay catéteres de trombectomía por aspiración. Es ahí una melé de cosas y hay que valorar caso a caso. Se pueden usar en pacientes con riesgo intermedio alto de TEP agudo sintomático cuando la fibrinolisis está contraindicada. Por ejemplo, en las embarazadas serían bastante útiles. O cuando la fibrinolisis no ha sido efectiva, cuando el paciente sigue con inestabilidad hemodinámica o el gasto cardíaco sigue empeorando. Y luego, cuando a estos pacientes ya les hemos hecho esto y después, ¿qué pasa? Pues son pacientes que hay que anticoagular. Hay tres escalones importantes, tres posibilidades importantes, que son la anticoagulación por vía parenteral con las heparinas de bajo peso molecular, el fondaparinus. Y en un tercer escalón, lo he puesto ahí en chiquitito porque está más en desuso y hay que tener cuidado, la heparina no fraccionada. Está bastante en desuso, de hecho nos dicen que hay que intentar evitarla porque produce trombocitopenia. Y cuando se puede dar oral o cuando se decide dar oral, tenemos dos posibilidades. Los antagonistas de la vitamina K, que necesitan, ya sabéis, una concentración plasmática estable y que también están bastante en desuso, o los nuevos anticoagulantes orales de acción directa. En la última guía de práctica clínica nos dicen
que los antagonistas de la vitamina K solo los demos cuando no se pueden dar los nuevos anticoagulantes orales. ¿Y cuando no se pueden dar? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Cuando hay un síndrome antifosfolípido triple positivo, con insuficiencia renal, con aclaramiento de creatinina por debajo de 15 o de 30 si es dabigatran. Y en el embarazo y en la lactancia. Un mensaje que a mí me ha parecido bastante importante del último documento de consenso es que nos dicen que el paciente con probabilidad clínica alta o intermedia hay que iniciar la anticoagulación aunque no tengamos los resultados de las pruebas de imagen o diagnóstico de dímero D. Hay que iniciarlo cuanto antes porque son pacientes que tienen alto riesgo de inestabilizarse. Y entonces de aquí nos surge una pregunta bastante importante. ¿Es necesario hacer un equipo que se encargue de el TEP, una visión multidisciplinar? Pues yo creo que sí. Yo he puesto aquí, yo creo que sí, como mucha otra gente, como mucha gente que está desarrollando algoritmos para esto. Es importante porque estos pacientes los ve mucha gente, pacientes que si se inestabilizan van a estar en cuidados intensivos, que los tiene que ver neumología, que van a pasar por la urgencia, que es posible que pasen por radiología intervencionista, por cardiología intervencionista, que posteriormente van a tener un seguimiento también por neumología, porque muchos de ellos se van a quedar eh, con hipertensión pulmonar crónica. Y además diagnóstico por imagen, que también lo van a tratar, y luego en situaciones especiales, como por ejemplo las embarazadas o el cáncer, que son pacientes que tienen alta probabilidad de TEP, habría que tener en cuenta también la visión de los médicos que están llevando a estos pacientes. Y por último, los últimos estudios, ¿hacia dónde nos estamos yendo? Bueno, pues unas nuevas guías de práctica clínica. Pues la última guía de práctica clínica es del 2019. El último documento de consenso es de 2021. Ya han pasado unos cuantos años. Entonces, es inminente o casi inminente que habrá unas guías de práctica clínica eh, en poco, o sea, en muy poco. ¿Y basadas en qué? Pues basadas en que en que hay mucha evidencia científica, en que se están desarrollando muchas cosas. Por ejemplo, con la trombectomía de Inari, la evidencia científica, hay mucha evidencia como el Peerless, Flare, Flame, Canary, y ahora se está desarrollando un estudio que se llama Peerless 2, que es un estudio multicéntrico, en el cual un brazo es la anticoagulación y otro es la trombectomía percutánea por Inari, que es bastante grande y que dará una evidencia científica importante, que dará peso seguramente a la trombectomía mecánica. Y por poner otro ejemplo, ECOS, que es otro tipo de tratamiento para el TEP, también tiene mucha evidencia científica, el Sunset, el Ultima, el Seattle, el Optalize, y ahora se está desarrollando el estudio HiPeito. Entonces, seguramente haya unas guías de práctica clínica que nos darán otra evidencia en breve. Y nada, pues eso os cuento. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y nada, os dejo con Irene. Muchas gracias, María, ¿eh? Montón de preguntas que tenemos apuntadas todos ya. Prepárate cuando terminemos. Bueno, vamos a dar paso a Irene Aranda, que como dije es la enfermera de Granada, de Virgen de las Nieves. Irene, cuando tú quieras. Vale, voy a compartir pantalla. Bueno, pues a mí me toca hablar un poco de las técnicas que se pueden utilizar cuando la anticoagulación o no se puede, no se lleva a cabo o no es efectiva. Para comenzar, decir que los pacientes subsidiarios a las técnicas que se puedan llevar a cabo, tanto en la sala de cardiología como la de radiología intervencionista, son pacientes con un TEP de alto riesgo o riesgo intermedio alto, que ya ha explicado mi compañera anteriormente. Aquí podemos ver una imagen en el TAC de un trombo, está en arteria proximal, y también se ve en este corte axial la disfunción del ventrículo derecho, que como ya hemos dicho, se ve muy afectado en esta patología. Para comenzar, bueno, reforzando un poco lo que ha dicho María del Mar, la anticoagulación sistémica es universalmente aceptada como el tratamiento estándar en el manejo del TEP, pero hay veces
que se necesita un refuerzo o otra técnica paralela, alternativa. Entonces, los mejores resultados para las técnicas de radiología intervencionista y de cardio se ven cuando el paciente lleva 40, o sea, dentro de las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. Pero se puede obtener beneficio hasta los 14 días de evolución del inicio de los síntomas. Indicaciones. Pues pacientes hemodinámicamente inestables, en quienes la anticoagulación o la fibrinolisis están contraindicadas, como puede ser cirugía previa, alto riesgo de sangrado por alguna patología de base o alergia. Pacientes inestables, donde la fibrinolisis ha fallado, trombo, por supuesto, localizado siempre en arterias proximales y que esté estratificado como de riesgo alto o intermedio alto, y situaciones en las que se precisa una reperfusión ultra rápida porque la vida del paciente corre peligro. Contraindicaciones, pues los pacientes que sean de bajo riesgo o riesgo intermedio bajo, alergia al contraste iodado, que el tratamiento de la creatinina sea menor a 30 mililitros minuto. Esto es porque utilizamos contraste. Un test subagudo mayor de 14 días con el inicio de los síntomas, o la imposibilidad de obtener el consentimiento del paciente o de la familia. Esta contraindicación es relativa, ¿vale? Como tratamiento intervencionista, pues tenemos dos grandes grupos: la trombólisis dirigida con catéter y la trombectomía mecánica. Vamos a empezar por la trombólisis dirigida por catéter. Aquí hay dos vertientes: la que solamente es medicamentosa y la que además combina ultrasonido. Como veis aquí, bueno, pues se haría una punción ecoguiada, se canaliza la vena femoral derecha y se coloca un introductor de 5 a 6 French. Ahí hacemos una cateterización selectiva del sistema arterial pulmonar y alojamos un catéter pigtail y damos un bolo del fibrinolítico que se haya elegido. Se suele utilizar alteplasa o tenesteplasa. Así se comienza a romper un poco el trombo. Retiramos este catéter y se aloja un catéter llamado multi-site hole, que se alojará ahí durante las horas que vaya a durar la terapia. La evolución de este tratamiento, pues, es combinarlo con ultrasonido, que es el llamado sistema ECOS. Es decir, nosotros queremos romper ese trombo. Ese trombo tiene vainas de fibrina. Entonces, estos ultrasonidos ayudan a romper más rápidamente esas vainas de fibrina, con lo cual la terapia es más corta y hay menos riesgo de sangrado, que es una de las complicaciones que se pueden presentar en esta terapia. Como punto a destacar de esto, pues bueno, que los agentes trombolíticos suelen ser alteplasa y tenesteplasa. Se suele dar un bolo inicial de 2 a 5 miligramos y una infusión continua con un ritmo de 0,5 o 1 miligramo hora. Esto durante 6 a 24 horas. Depende mucho del paciente y del protocolo del centro. Material específico, aparte del que ya podemos nosotros utilizar, como pasa el contraste, la jeringa, el suero heparinizado, en fin, todo eso que todos conocemos, ¿no? Encontramos el catéter de infusión, que es el multi-hole, el sistema de ultrasonido, que es el sistema ECOS, y además bombas de infusión para poder administrar el medicamento. ¿Cuándo se cesaría la infusión? Cuando haya una estabilización hemodinámica, cuando mejore la relación ventrículo derecho con ventrículo izquierdo, o que haya alguna complicación hemorrágica, que la podemos ver o porque hay una hematuria, una epístasis, una hemostisis, o porque los parámetros analíticos estén alterados. Y como ya he dicho, las complicaciones pues serían hemorragia y además perforación vascular, porque estamos en el árbol vascular, podemos romper alguna pared con los catéteres o alguna reacción alérgica a los medicamentos. Aquí, enfermería, ¿qué haría? ¿Cuál es nuestro papel? Es muy importante. Lo primero, tenemos que comunicarnos con el resto del equipo. Todos debemos de saber qué es lo que vamos a hacer. Además, se debe revisar el caso conjuntamente, porque cuando todos sabemos lo que va a hacer, lo que se va a hacer, si hay alguna complicación,
ponemos remedio antes. Todos sabemos cuál es el siguiente paso. Se deben revisar parámetros analíticos, preparar, por supuesto, las bombas, los fármacos, el material. Si esto está previamente preparado, se acortan tiempos y, claro, eso beneficia directamente al paciente. Monitorizaríamos al paciente junto con el equipo de anestesia o de UCI, el que esté encargado de este área, y además daríamos un soporte hemodinámico, droga vasoactiva si es necesario, sueroterapia dentro de lo que el paciente pueda, y además eso aparece en prácticamente todas las guías, se debe de tener 2 vías periféricas permeables mínimo de 18 G. Durante, deberíamos de saber montar el equipo, montarlo correctamente, hacer un buen control hemodinámico y vigilar el posible sangrado. Además, es necesario hacer analítica cada 6 horas mínimo, pero si el caso es muy grave, pues en tiempo real. Se debería de dar un soporte logístico, sobre todo por parte de la enfermera que circula, y registro de absolutamente todo. La dosis de medicación, algún tipo de incidencia y de cómo sale el paciente de la sala. ¿Por qué? Porque este paciente va a UCI con este catéter integrado y ahí es donde estará el tiempo necesario hasta que el trombo se diluya, que como ya he dicho, máximo son 24 horas. Si es con el sistema ECOS, también se va con ese sistema. Cuando cese el tratamiento, se cierra el punto de inserción de acceso y se documenta y se registra pues todo lo importante. Pasamos al grupo de trombectomía mecánica. Voy a empezar por el sistema Inari. Bueno, pues el sistema Inari es un catéter de un calibre bastante importante porque va desde los 18 hasta los 24 French. Haríamos pues una angiografía selectiva, nos alojaríamos a milímetros de este trombo y se realizaría la aspiración. La aspiración se hace con una jeringa que está integrada dentro del sistema y así pues absorberíamos el trombo. El material que nosotros hemos aspirado lo podríamos pasar al sistema FlowSaver, que tiene un filtro, y entonces este filtro lo que hace es que separa el material trombótico de la sangre. Entonces, esta sangre se puede volver a reinfundir al paciente y así minimizar la pérdida hemática. Además, también tiene otro catéter que se llama FlowPiever, que son unos discos de nitinol que atraviesan ese trombo y al retirar este catéter arrastra el material y dejan, pues bueno, más abierta la arteria. Material específico, un introductor de gran calibre, hasta 24 French, dilatadores para poder alojar este introductor y luego poder meter el catéter, por supuesto, el propio sistema Inari y el material para cierre vascular. Complicaciones. Bueno, pues podemos encontrar una lesión de la pared arterial porque estamos navegando con catéteres de mucho calibre y podemos hacerle daño a algún vaso. Hemorragia femoral, por supuesto, por los introductores de gran calibre y también podemos encontrarnos arritmias ya que estamos atravesando cavidades cardíacas y hipotensión transitoria pues por la aspiración de volumen grande o embolización distal si la manipulación de este sistema no es la correcta. Bueno, he de decir que previamente no lo he dicho, que no tengo ningún tipo de conflicto de interés. O sea, yo estoy explicando esto, pero no tengo ningún tipo de conflicto de interés ni nada con ningún laboratorio, ¿vale? Bueno, papel de enfermería aquí. Por supuesto, la revisión clínica, el consentimiento, hablar con todo el equipo. He puesto PET porque en la guía de práctica clínica pone que el equipo que se encarga de la atención a este paciente se llama equipo PET. Hay que revisar parámetros analíticos, hay que saber cómo estaba la hemoglobina, pues porque estamos aspirando sangre y tenemos que ver si esa hemoglobina baja debido a esa aspiración y además debemos de reservar concentrado de hematíes por si el paciente se anemiza. Como en la anterior técnica, hay que monitorizar, hay que dar un buen soporte hemodinámico y hay que montar el material siempre de una manera estéril, ¿vale? Y correcta. La anticoagulación del paciente, pues tenemos que comprobar que sea la correcta, con heparina
o no, o de bajo peso molecular o no fraccionadas, y normalmente ya se la han administrado antes de entrar en sala, por lo menos en nuestro centro. Yo no sé en otros centros cómo lo hacen. Durante, el enfermero instrumentista asistirá al radiólogo o al cardiólogo que esté en ese momento realizando la técnica. Habrá que montar, preparar el sistema correctamente y dar un buen soporte hemodinámico. Además, debemos de llevar, como ya he dicho, un buen control de la pérdida hemática. Después, ¿qué hay que señalar de este sistema específicamente? Pues que hay que vigilar muy bien el punto de acceso, porque es un catéter de mucho calibre. Entonces, lo que se indica es que cada 15-30 minutos, las 2 primeras horas, deben de comprobarse pulsos pedios, aunque estamos en vena, pero tiene que comprobarse pulsos pedios, coloración y la zona de inserción por posible sangrado, ¿vale? Y si hemos transfundido la sangre que habíamos retirado al paciente, hay que vigilar esa tolerancia transfusional. Pasamos al sistema Índigo. Este es el sistema que utilizamos en mi hospital específicamente. Entonces, el sistema Índigo se monta, tiene como distintos componentes. Tenemos el catéter de aspiración, propiamente dicho, que puede ir desde los 8 French hasta los 16. Luego tenemos otro catéter que se llama Separator, que funciona como un desollinador. Ahora más tarde lo explicaré. Este catéter, el Separator, está en los sistemas de 8 a 12 French. El de 16 ya no lo tiene porque por su calibre no es necesario. Luego tenemos un sistema que conectará este catéter con la bomba de aspiración continua, y en la bomba de aspiración continua nos encontramos un depósito que se llama canister, que ahí es donde caerá la sangre junto con el trombo aspirado. Diferencia con el sistema Inari, que este dispositivo tiene una aspiración continua. ¿Cómo regulamos esa aspiración para que la pérdida hemática no sea muy grande? Pues con la pestañita roja que veis aquí en la esquina inferior derecha, que si está en off no aspira y si está en on sí está aspirando. Entonces, así, enfermería y el operador pueden controlar si la pérdida hemática. El separador, como ya he dicho, lo que ayuda es a disgregar ese trombo y que no se ataque y ayudar a que el catéter de aspiración pueda llevárselo bien hacia el canister. Bueno, aquí os voy a enseñar cómo funciona un poco el sensor de flujo, que también nos ayuda a minimizar la pérdida hemática. Si está en verde continuo, quiere decir que está en la posición de off. Si está en intermitente, quiere decir que está en la posición de on, preparado para aspirar. Si está en amarillo continuo, quiere decir que está aspirando trombo. En intermitente, que el flujo es muy bajo, con lo cual no está aspirando trombo, y esto nos indica que hay que parar y hay que mover el catéter y hay que comprobar qué es lo que está pasando, si hemos aspirado, si hay que desatascar, si es que ya se ha resuelto todo, y en rojo nos indica algún error del sistema. Os voy a enseñar cómo suena para que lo entendáis mejor. Esto sería el verde. Aquí está aspirando trombo. Además, toda la sala sabe cómo suena y qué está haciendo en ese momento la máquina. Y aquí, como he dicho, es que está un flujo bajo. Bueno, ¿esto por qué se hace? Pues porque esta sangre no podemos volver a transfundirla en este sistema, con lo cual así regulamos muy bien que este paciente no pierda más sangre de la que debería. Y además tiene una pestañita, el canister, que nos ayuda a separar el trombo de la pérdida de la sangre. Entonces vemos cuánta sangre aspirada tenemos en cada momento. Esto es un caso de nuestro hospital donde en la imagen previa vemos que hay medio pulmón que está atascado. En la imagen intermedia vemos como el lighting de 16 French está aspirando, y a la derecha encontramos una imagen donde ya el pulmón está completamente abierto, y este es el material que aspiramos en ese caso, que le hicimos foto. Material específico, pues el propio
del sistema, como puede ser el catéter de aspiración índigo, el separator, el sistema de aspiración continua, el canister y la bomba de aspiración. La bomba de aspiración es material que debe de tener el hospital, lo otro es fungible, pero la bomba de aspiración se utiliza de un paciente a otro puesto que no está en contacto con ninguna secreción y debe de tener las 4 lucecitas encendidas, debemos de comprobarlo en enfermería para saber que está en óptimas condiciones para utilizarlo. Además, pues introductores de gran calibre y sus dilatadores. Complicaciones que podemos encontrar en esta técnica, pues la obstrucción del catéter por trombo, que se puede solucionar con el separator o retirando y lavando el catéter, pérdida sanguínea significativa si no se ha controlado la aspiración. Aquí nosotras tenemos un papel importante de vigilancia y embolización distal, pues si no se ha usado correctamente el catéter. ¿Qué hacemos aquí? La preparación es muy parecida a la del sistema Inari. Hay que reservar concentrados de hematíes, hay que tenerlo todo comprobado, hay que dar un buen soporte, hay que preparar todo de una manera estéril y luego el durante, pues hay que asistir a la mesa, dar un buen soporte logístico, la que esté circulando, la que esté con anestesia, un buen soporte hemodinámico y saber preparar correctamente el circuito de aspiración, tanto la que está circulando como la que está instrumentando. Además, tenemos que saber cómo resolver por las obstrucciones y las complicaciones menores que se derivan de esta técnica. El después, pues cierre y vigilancia del punto de acceso, se trasladaría a UCI o a la unidad de referencia y se harían controles exhaustivos las horas posteriores. Además, debemos de vigilar la necesidad de transfusión si la pérdida de sangre ha sido grande. Bueno, luego tenemos otro sistema que es el sistema Angiovac. Este sistema es un sistema de trombectomía por aspiración veno-venosa con un circuito extracorpóreo que está diseñado pues, para retirar trombos, vegetaciones o masas móviles de material embólico en grandes vasos. ¿Cuándo se utiliza esto? Bueno, pues cuando el trombo es muy grande, es organizado, es friable y los otros sistemas que ya os he comentado no son capaces de retirarlo. Cuando no es seguro utilizar fibrinolíticos y el paciente pues presenta una inestabilidad o una embolización inminente. Son sistemas, o sea, es un sistema que utiliza catéteres que van desde los 18 hasta los 22 French y se aloja el catéter cerca de donde está el material que queremos aspirar, tiene forma de embudo para no dañar las paredes y aspiraría y ese material iría a una bomba centrífuga que separaría la sangre del trombo. La sangre se volvería a reincorporar al paciente. Os lo voy a enseñar en esta imagen que yo creo que os vais a hacer más idea. Se volvería a introducir en el paciente con otro acceso. Se intenta que el primer acceso sea la vena femoral derecha, de ahí aspiramos, pasa por la bomba, va hacia el circuito que tiene que estar, por supuesto, salinizado y heparinizado para evitar cualquier tipo de coágulo y se volvería a refundir o en la femoral contralateral o en la yugular interna. Material específico, pues los introductores para alojar este catéter donde queremos, el sistema de Angiovac y el circuito de bomba de filtración extracorpórea. Las complicaciones, bueno, pues que haya una coagulación de este circuito porque la parinización no sea la correcta o la anticoagulación tampoco sea la correcta, haya una embolia gaseosa porque las conexiones no estén herméticamente cerradas, que haya arritmia, ya que estamos en cavidades cardíacas manipulando, o que haya una intolerancia a la anticoagulación. Problema. Estos pacientes necesitan de una anestesia general. Como ya ha dicho María del Mar, no es lo ideal en estos pacientes puesto que aumenta mucho la presión. Y se necesita de un soporte cardíaco, perfusionista y una monitorización avanzada. Esto se realiza en quirófano híbrido, puesto que necesitamos rayos, y luego el paciente estaría un tiempo en UCI. Es verdad que en más de 6 horas no se debe de estar con este tratamiento.
Los enfermeros, aquí, bueno, igual que en las otras técnicas, pero además aquí, como ya he dicho, hay que dar un buen soporte hemodinámico porque hay una anestesia general, hay monitorización invasiva y además el control de la anticoagulación debe ser exhaustivo. Tenemos que preparar todo lo necesario para el ACT y además el objetivo es que esté entre 250 y 300 segundos. Además, el registro se tiene que hacer cada 20-30 minutos y todo esto tenerlo apuntado, puesto que el siguiente enfermero y, bueno, el siguiente equipo en general que vaya a quedarse con el paciente debe de saber si hay alguna complicación inmediata debido a un mal control de la anticoagulación. Bueno, cuando ya se termina el tratamiento, se cierra, se vigila el punto de acceso y se hace un estrecho control hemodinámico en UCI. El angiojet. Bueno, aquí no me voy a parar mucho porque esta técnica ya está en desuso por los riesgos que conlleva utilizarla. El sistema de angiojet, por lo menos en mi servicio, se suele utilizar en trombectomías pues, de fístula, en otro tipo de trombectomías que no son las pulmonares. Es un sistema de trombectomía reolítica que funciona mediante jet de solución salina a una velocidad muy alta. Estos jets crean un gradiente de presión que fragmenta el trombo y lo succiona. Esto entonces genera una aspiración simultánea. Este flujo pues, puede romper el trombo mediante fuerzas mecánicas y permite luego su aspiración. Como ya he dicho, tiene diversos riesgos como la hemolisis, hemoglobinuria o dolor torácico agudo debido a arritmia, bradicardia, incluso se puede sufrir el paciente una parada. Con lo cual, debido a que hay otro sistema más seguro, ya está un poco en desuso. En cuanto a las complicaciones, bueno, no me voy a parar mucho porque luego mi compañero Raúl las va a explicar mejor, pero podemos encontrarnos hipotensión brusca, arritmias ventriculares, bradicardia, paro cardíaco. Las enfermeras debemos de estar familiarizadas con el tratamiento ante estas complicaciones y ponerle una acción rápida. Respiratorias, pues hiposemia, embolia distal, hemorrágicas, pues del punto de punción, pulmonar, sangrado sistémico, por la utilización de medicamentos firinolíticos o anticoagulantes, las propias del acceso vascular, como ya he hablado antes, que aquí tenemos que tener una vigilancia exhaustiva para ponerle remedio cuanto antes, si la hubiese, trombóticas, renales, sobre todo en el sistema angiojet, complicaciones analíticas, pues por la pérdida hemática, como ya dije, y luego también tenemos que ver si aumenta el lactato, el BNP, las troponinas, porque eso nos está indicando que hay un empeoramiento del cuadro, con lo cual o puede haber otro test o puede ser que haya un daño cardíaco importante y haya que tomar otras medidas. Neurológica, debido a que puede haber una embolia paradójica o un sangrado intracraneal debido al tratamiento, como ya he dicho, e infecciosa, especialmente en el angiovac, no porque no sea tan estéril como los otros, sino porque el tiempo de acción es mayor. Una de las complicaciones específicas de esta técnica en el TEP es el síndrome de post-reperfusión. Esto se da porque se produce una respuesta inflamatoria debido a que se destapona, ¿no? Se descomprime una zona muy rápidamente y mediadores vasoactivos que estaban en sangre por el cuadro entran otra vez en el torrente sanguíneo muy rápido. Esto provoca hipotensión, fiebre, taquicardia, incluso infiltrados pulmonares. ¿Qué debe de hacer enfermería? Pues un control estrecho de constante, registro del balance hídrico, apoyo respiratorio y detección precoz de este deterioro. En cuanto a la radioprotección, ¿por qué hablo de la radioprotección? Porque algo muy importante, algo que se nos olvida y estamos en una sala donde se emite radiación constante. Hay que tener unos principios fundamentales. El tiempo. Cuanto más tiempo de escopia, más riesgo tenemos. La distancia. Cuanto más aumentemos la distancia del tubo, más se reduce la radiación dispersa. Se ha visto que 1 metro de distancia del tubo reduce hasta un 80% de la radiación. Y por supuesto tenemos de blindarnos con el delantal plomado, el collarín, nuestras gafas y las faldas que tenga el angiógrafo para protegernos. También
hay que tener el detector cerca del paciente y el tubo lejos, una colimación estricta, por supuesto, y evitar proyecciones oblicuas, pues porque al personal que está circulando por la sala le puede perjudicar. Además, debemos de llevar los dosímetros siempre con nosotros para que el servicio de radiofísica nos ayude a identificar si no hemos pasado de radiación. Y bueno, ya a modo de resumen, he de decir que en los últimos estudios, aunque todavía los estudios no tienen un gran volumen de pacientes, se ha visto que el éxito técnico de estas técnicas está en torno al 90%, el éxito clínico en torno al 80% y la mortalidad es menor al 1%. Es decir, que son técnicas bastante seguras en los pacientes que se pueden beneficiar de ellas. Y nada, pues que muchas gracias por vuestra atención. Y ya doy paso a mi siguiente compañero. Muchas gracias, Irene, ¿eh? Que nos gusta un cacharro, ¿eh? De verdad que nos gusta. Y sí. Manejarlos todos, ¿eh? Especialidades que le guste más tener un cacharrito. Que nos gusta. Bueno, vamos a escuchar ahora a Raúl Méndez, que como dije antes, es enfermero en San Carlos, en Madrid. Trabaja en la unidad de hemodinámica y nos va a hablar de, bueno, qué pasa cuando las cosas no van como todos esperamos que deban de ir. Venga, Raúl, cuando tú quieras. Muy bien, voy a intentar compartiros la pantalla. Vale, muy bien. Bueno, pues la parte de presentación que voy a hacer yo, bueno, se llama del dicho al hecho en trombectomía y básicamente es un poco el qué pasa cuando tengo ya al paciente en la sala, cuando le trato y qué es lo que pasa después, ¿no? Es cuidados, complicaciones y pronóstico del paciente. Bueno, este es el contenido que vamos a hablar, de las complicaciones, los cuidados de enfermería en este paciente inestable, TEP y la posibilidad de canular un ECMO y, por último, el pronóstico del paciente. Quiero comenzar simplemente dando una pincelada que desde 2019, con esta última guía, ya nos dicen que al paciente, pues, que tiene una variabilidad clínica bastante grande. Porque podemos tener un paciente muy poco sintomático o un paciente muy, muy sintomático, pues como ha dicho María, que puede acabar fallecido. Entonces, hay que estratificarlo, el paciente sí o sí, tanto si está inestable como si no lo está. ¿Vale? Eso tenemos que rondarlo en la cabeza siempre. Y que el paciente que nos va a llegar a nosotros a una sala de radiología intervencionista o de hemodinámica es un paciente de riesgo intermedio alto, de riesgo alto, ¿vale? Entonces, dentro de las complicaciones de este paciente que nos llega, bueno, pues tenemos que saber, lo primero, que las complicaciones relacionadas con los dispositivos son muy poco frecuentes. ¿Esto por qué puede ser? Pues porque efectivamente son poco frecuentes, por un lado, y por otro porque ya sabéis que siempre se reportan menos los fallos, ¿no? O menos los errores que suele haber en la sala, ¿no? Los estudios son de cosas que salen bien y no de cosas que suelen salir, pues, peor. Y que las complicaciones que sí que se reportan y que tenemos más investigadas, pues son aquellas relacionadas con el laboratorio, como efectos adversos, anafilaxia, problemas con la zona de punción, etc. Aunque las principales que se destacan y que ganan las estadísticas son la hipoxemia, la hemorragia mayor y la hemorragia intracraneal, que ahora vamos a ahondar un poquito en ellas. Entonces, en cuanto a la hemorragia, pues es la complicación que tenemos que tener en cuenta si a este paciente le vamos a fibrinolizar o le vamos a anticoagular o vamos a utilizar una trombectomía mecánica, ¿no? Tenemos que tener en cuenta el tipo de tratamiento que le vamos a dar. Hemos visto que tenemos unas contraindicaciones absolutas de trombólisis, como por ejemplo las predisposiciones genéticas al sangrado, hemorragias intracraneales, que el paciente presente un sangrado activo, que haya tenido un traumatismo reciente en la cabeza, por ejemplo, o un accidente isquémico en los últimos 3 meses. Pues son cosas que se nos tienen que encender en la cabeza antes de elegir un tratamiento para el paciente. O si el paciente se ha sincopado, se ha caído y de repente pues llega a nuestra sala de hemodinámica y vamos a fibrinolizarle o vamos a anticoagularle y tenemos que valorar si tiene una hemorragia intracraneal previa, por ejemplo. O en la zona de punción, con dispositivos como hemos visto, pues podemos tener un dispositivo de gran calibre, de 24 French, hemos visto un máximo. Entonces, habrá que vigilar esa zona de punción con los pulsos pedios, como ha dicho Irene. Entonces, merece la pena darle lugar a la valoración a esa zona de punción, tanto como si tiene el propio acceso, ¿no? Porque también un 24 French igual no entra en cualquier paciente, aunque sea una vena. Y valorar también durante los procedimientos los sangrados retroperitoneales que puede haber, y esto lo vamos a ver pues mediante la monitorización, las gasometrías, etc.
También tenemos que tener en cuenta la hora de extraer el trombo si podemos hacer una embolización distal residual. ¿Esto cómo es? Bueno, pues simplemente cuando estamos retirando el trombo, que este emboliza hacia adelante y el paciente se nos vaya a reagudizar, o que aparentemente hayamos extraído todo el trombo y quede de forma residual algo y vuelva a tener capacidad trombogénica, por lo menos nosotros en el clínico lo llamamos TEP-RETEP de modo coloquial, ¿no? Que es paciente que ha salido y de repente vuelve otra vez a tener un tromboembolismo pulmonar y hay que volverle a meter en la sala, hay que volverle a extraer el trombo. Y también a la hora de hacer esta extracción es importante que prestemos atención porque no siempre sale el trombo a la primera. Como hemos visto, todos los dispositivos que van por aspiración mecánica, por ejemplo, se pueden atascar, ¿no? Puede decir, la capacidad de succión que tiene es grande, pero es limitada, al fin y al cabo. Entonces, muchas veces pasa que todo ese trombo se queda alojado en la punta del catéter y hace una especie de bola que se conoce como lollipop, y impide que pase a través de nuestro catéter. ¿Esto cómo se soluciona? Pues o haciendo más presión negativa o intentando retirar el catéter hacia vasos que sean más grandes, ¿no? Hacia atrás del recorrido vascular que hemos llevado para poder extraerlo hacia nuestro sistema de recolección. Yo os he querido traer para que veáis un poco lo que puede llegar a pasar, ¿no? Y cómo podría embolizar esto, que es este pequeño vídeo en el cual podemos ver ahí una angiografía ya a la altura de las ilíacas de un trombo alojado, que lo vais a ver radiotransparente. Ahí os lo pongo con una marca para que lo veáis. Pues eso justo es el trombo ya a esa altura que lo hemos tenido que ir extrayendo y al final se tuvo que sacar el catéter y se absorbió todo el trombo revisando el catéter y revisando todo para que veáis que estas cosas pues que efectivamente pasan. También tenemos que tener en cuenta que se nos puede complicar el paciente porque es un paciente inestable hemodinámicamente. ¿Cuáles son los estadios que puede tener un paciente que está inestable hemodinámicamente? Pues una parada cardíaca, una hipotensión arterial persistente, entendida esta como una tensión sistólica por debajo de 90, o una bajada de 4 puntos de tensión durante más de 15 minutos. O un paciente con un shock obstructivo refractario a las drogas que le estamos poniendo. Pues estos pacientes hay que tener en cuenta que es una complicación que es bastante común en un paciente que al final tiene un ventrículo derecho bastante dilatado por un trombo. Y por último, pues una insuficiencia ventricular derecha. Esto está tendiendo a una sobrecarga del ventrículo derecho, ¿no? Que nos ha provocado un bajo gasto, que esto nos lo ha explicado muy bien María, y que al final pues, provoca un deterioro de la ventilación. Y ya hemos visto que el foco tiene que ser intentar hacer ventilaciones mecánicas no invasivas, tanto como intentar intubar al paciente, relajarlo, porque esto puede agravar ese cuadro del deterioro de la ventilación. Cuidados de enfermería, de modo general, bueno, pues estos son diagnósticos de la NANDA, pues un deterioro de intercambio de gases, como hemos visto, una disminución del gasto cardíaco y tener en la cabeza los riesgos, que es el de shock y el sangrado como principales. Pero lo más importante de los cuidados de enfermería yo creo que son los que aplicamos. ¿Y esto qué es? Pues que tenemos que tener una sala con soporte vital avanzado, es decir, que podamos tratar al paciente pues, con la mejor calidad posible. Tener muy en cuenta la revisión del caso y de la historia clínica. Hablaremos un pelín más adelante del PER, de estos equipos multidisciplinares, pero tenemos que tener todos en cuenta antecedentes del paciente, valores basales de controles analíticos, pruebas cruzadas, lactato, dímero D, etcétera, para saber muy bien de qué base partimos y poder detectar lo antes posible un cambio en el estado del paciente. Y esto lo hacemos a través de la monitorización y del registro del procedimiento. Tendremos que ver, pues, si de repente nos cae más la tensión o se taquicardiza o se bloquea o entra alguna arritmia, pues habrá que ver qué es lo que está pasando ahí, ¿no? Y si partíamos de alguna patología basal, ¿no? Y conocer las estrategias terapéuticas, porque al final hay muchos dispositivos y habrá uno para cada paciente. Y no solamente conocerlas, sino conocer las que tenemos disponibles en el centro, porque podemos sabernos maravillosamente el ECOS o el INARI o cualquier técnica y al final no disponer de ella y tener que hacer fibrosis con un pigtail, que hace poquito en nuestro hospital era la técnica que elegíamos. Sobre el TEP y el ECMO, quiero dar una pincelada porque al final hay muchos algoritmos, se ha hablado mucho sobre TEP y ECMO y al final es mejor, creo yo, que tengamos una línea clara de cuándo sí usarlo que hacer una cantidad de algoritmos que nos pueden apabullar. Entonces, el ECMO se reserva para pacientes de alto riesgo. ¿Cuáles son estos pacientes? Bueno, pues pacientes con shock refractario a las drogas, una parada cardiorrespiratoria recuperada o una parada cardiorrespiratoria refractaria a las drogas. Entonces, todo esto, ¿cuándo lo vamos a poner?
pues tiene que haber una decisión multidisciplinar, ¿vale? Por parte de este PERT. El PERT no es ni más ni menos que un equipo de respuesta rápida, ¿vale? Significa Pulmonary Embolism Response Team, ¿vale? Pues respuesta rápida a este tromboembolismo que tenemos con inestabilidad hemodinámica en un paciente de alto riesgo. ¿Y quiénes lo forman? El cardiólogo, los médicos de medicina intensiva, hematólogos, hemodinamistas, neumólogos, radiólogos intervencionistas, los de cirugía cardíaca si tienen que venir, o vascular si no tenemos acceso, el equipo de urgencias que es el que lo recibe, perfusionistas si vienen a poner el ECMO. Entonces, al final, son un montón de personas que tienen que tener claro el caso. Por suerte, en muchos TEPS tenemos la ventaja del tiempo, que hay veces que te da tiempo a poder reunirte, poder planificar el caso. Pues si viene muy inestable, igual no. Pero lo ideal es que si no te puedes reunir a dialogar el caso y ver cuál es la mejor opción, que todo el mundo lo tenga claro. ¿Qué tiene que tener claro todo el mundo? Pues si cogiéramos más o menos todos los algoritmos que hay con muchísimas variables y trazáramos una línea común entre ellos, sería más o menos esta, ¿vale? Es decir, yo recibo un paciente con alto riesgo de TEP, evalúo el eco, el lactato, gasometría, shock, disfunción del ventrículo derecho, tiene un riesgo alto porque le he pasado una escala PESI simplificada porque venía muy malito, efectivamente está muy inestable, decido canular el ECMO. Esto es una opción. Otra es, hago la reperfusión del paciente y cuando ya le tengo reperfundido, sigue inestable hemodinámicamente y decido canular el ECMO. Y una vez que ya está reperfundido y ya está estabilizado con este ECMO, habrá que ir haciendo el destete y retirándolo poco a poco, ¿vale? Entonces, lo que tiene que quedar claro es que el paciente con alto riesgo es el subsidiario de ECMO y con esta inestabilidad hemodinámica, si se mantiene o aparece o no cede una vez que le hemos reperfundido, hay que valorar el ponerlo, ¿vale? Pronóstico del paciente. Bueno, pues así muy a cortito plazo, según terminemos la intervención, si el paciente mejora, lo que veremos es que hay una bajada de la tensión arterial pulmonar, que aumenta ese gasto cardíaco que estaba disminuido, que disminuye la frecuencia cardíaca que estaba aumentada, ese índice ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, al eliminar el colapso, debería de disminuir y las resistencias pulmonares vasculares pues también bajarán, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa después? Cuando el paciente ya se va de alta, porque al final pues este paciente pasa por la planta, se mantiene la anticoagulación en caso de que no tenga ninguna contraindicación y riesgo alto de sangrado y le vamos a valorar pues pasados 3 o 6 meses de este episodio. ¿Qué vamos a valorar? Pues unos factores de riesgo de recurrencia, que pueden ser alto, vamos a tener un riesgo alto, intermedio o bajo, en función de las características que tenga. Un riesgo alto, pues si hay un paciente con un cáncer activo. Con un riesgo intermedio, pues pacientes que estén sometidos a una cirugía menor, que estén embarazadas, que tengan tratamientos con anticonceptivos, por ejemplo, pacientes que hayan tenido ya varios tromboembolismos venosos profundos previos y pues pacientes con riesgo bajo, pues al final pacientes que estén inmovilizados, una cirugía menor, que dure menos de 30 minutos, pues también tendríamos que ver porque tiene cierto riesgo de sangrado, perdón, tiene cierto riesgo de recurrencia de TEP para ver cuál es el tratamiento mejor para ellos. Ver también el riesgo de hemorragia que puede tener este paciente, pues acorde a lo que hemos visto en los estadios previos, estas características previas del paciente que pueden influir en que este paciente sangre. Y por último, ver síntomas que puedan darnos pistas de que tenga un tromboembolismo venoso profundo o la probabilidad de que vuelva a repetirse esa embolia pulmonar o esa hipertensión pulmonar crónica tras un embolismo, ¿vale? ¿Qué es esto? Pues un paciente que 3 meses más tarde de la intervención llega y tiene disnea e intolerancia al ejercicio, que está bien anticoagulado y que tiene buena adherencia terapéutica y que no tiene comorbilidades. Vemos una ecografía normal o una gamografía normal, tiene como ciertos signos de hipertensión pulmonar, pero este paciente tiene clínica. Entonces, ¿qué podemos hacer con él? Porque habrá que darle una solución. Pues un tratamiento médico en el cual podamos ver lesiones en la microcirculación pulmonar, una endarterectomía o una angioplastia pulmonar en caso de que veamos algo que de verdad pues, se pueda tratar. Porque al final este tipo de pacientes, que serán cada vez más porque estos tratamientos cada vez están más en auge, pues hay que darles una solución y tienen una clínica que a veces es un poco complicada de tratar. Y ya no solamente de tratar, sino en muchas ocasiones de detectar, porque son pacientes que igual acuden a la consulta de atención primaria por este tipo de síntomas, porque tienes que valorar muy bien y descartar que estén bien anticoagulados con adherencia terapéutica,
que tienen que pasar 3 meses para detectarles. Entonces, vale la pena poner un poco las ideas en el qué pasa después con este paciente. Y bueno, pues como conclusión, deciros simplemente que el rol enfermero es esencial en la detección precoz de las complicaciones y el mantenimiento de la estabilidad hemodinámica del paciente, porque somos parte del éxito terapéutico y además en el seguimiento del paciente tenemos un rol bastante importante. Muchas gracias. Gracias, Raúl, Irene y María. Creo que han sido tres ponencias espectaculares que hemos abarcado, ¿no? Todo lo que es desde el diagnóstico, la fase pronóstica, el tratamiento percutáneo, la anticoagulación, ¿no? Y hasta la canulación de ECMO, ¿no? Cipriano. Sí, la verdad es que ha sido espectacular. Yo creo que hemos hecho todo el abordaje completo. Raúl ha cerrado magníficamente con esa conclusión que nos la quedamos para nosotros. Y yo, si tú me lo permites, Teresa, voy a aprovechar el momento de palabra, el turno de palabra, y le voy a preguntar alguna cosa a Raúl, ya que estamos, ya que está ahora mismo que está en caliente, antes de mirar, incluso antes de mirar el chat, aunque no quede Para correcto. que no se relaje. Mira, Raúl, has hablado de respuesta rápida, pero has titulado a tu exposición, la has titulado del dicho al hecho. Y yo creo que todos sabemos a lo que te refieres. ¿Cuáles son los tiempos que tú crees que son razonables? ¿O qué tu experiencia qué dice sobre cuáles tiempos son los más razonables? Pues sinceramente yo creo que el tiempo razonable depende del paciente. Lógicamente, el tiempo razonable yo creo que en la medida de lo posible es el menor posible. No, si tenemos el recurso disponible hay que usarlo. Pero es verdad que no es lo mismo un paciente de riesgo intermedio alto que un paciente con riesgo alto. Si es un paciente que veo que se me va a parar y que necesito ponerle drogas, necesito que esté ya en la sala de hemodinámica, hay que darle un tratamiento automático. O tiene una comorbilidad que dices, es que tiene una contraindicación de la anticoagulación. Pues este paciente me urge. Entonces yo creo que es por eso muy importante lo que hablamos del equipo de respuesta rápida. Tenemos una valoración del paciente bastante rápida para decir cuál es el tiempo útil. Pues no sé, si el paciente está en la urgencia, por ejemplo, y está muy inestable, habrá que subirle inmediatamente. Es que es un riesgo vital al fin y al cabo, ¿no? La inestabilidad del paciente yo creo que es lo que va a marcar el tiempo de la prueba. Demorarlo días, o un día, o 24 horas, o esperar a que pase el turno de noche, pues desgraciadamente no hay estudios, ¿no? Que te digan tampoco, el paciente mejora en un tanto por ciento con tanto tiempo de espera. No, porque tampoco es un poco complicado de estratificar, pero vamos, yo diría que el menor posible. Bueno, Aprovechando un poco la pregunta, Raúl, porque creo que en todas las salas de hemodinámica no está muy bien definido esto. Vosotros, por ejemplo, en la guardia de hemodinámica de código infarto, ¿contempláis el tratamiento del TEP durante la guardia? Pues nosotros a nivel personal lo hemos llegado a hacer, no lo tenemos estipulado como tal, eh, y en alguna ocasión se ha dado cuando no se podía esperar. O sea, sí que es verdad que se intenta o sí, porque haya la mayor cantidad de personal posible o que los operadores sean los más experimentados, los que más se dedican a ello, porque también la habilidad del operador es un término a tener en cuenta. Y que no es el único tratamiento, ¿no? No hace falta subir la trombectomía mecánica si el paciente es subsidiario de anticoagularse y responder bien al tratamiento. Ya sé, Entonces, al final hay que valorar al paciente de manera integral y sobre todo lo que comentas, ¿no? La inestabilidad en ese momento del paciente, ¿no? correcto. muy bien. Nosotros sí tenemos en mi hospital, no tenemos un código TEP, pero sí tenemos un protocolo de actuación rápida. Ujú. Y sí lo hacemos siempre en horario de urgencias. El problema de la estandarización de los ponentes de estas cosas es que todo es un código entonces, todas las urgencias son un código. ¿Y dónde pones la raya, no? Ese es el tema. Pero bueno, yo creo que Raúl lo ha dicho muy bien cuando ha dicho que tiene que haber estudios. Tiene que haber estudios que nos arrojen más luz sobre estos temas. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Bueno, vemos el chat. Vamos Teresa. a mirar el chat, sí, venga, que hay gente que se ha animado y han empezado a preguntar por aquí. Hay aquí una pregunta de Ana Gutiérrez que va dirigida para Irene, porque es la que ha comentado lo de los dispositivos.
Al realizar tratamiento con Inari e Índigo, ¿hacéis controles de ACT al igual que con Angiovac? Nosotros, en nuestro centro no, en nuestro centro vienen ya anticoagulados y lo que sí se revisa previo es la coagulación en la última analítica, que normalmente suele ser súper reciente, justo antes de entrar el paciente. Pero controles ACT, tanto en Inari como en Índigo, nosotros no. Bueno, es que nosotros solo utilizamos Índigo, pero que no se hace controles ACT en este caso. Aprovechando que te han preguntado, Irene, a mí me gustaría saber cuál es la curva de aprendizaje para manejar este tipo de dispositivos, ya que se tratan de accesos vasculares grandes. Bueno, pues la curva de aprendizaje. Yo creo, hace 5 años que empecé en radiología intervencionista, ¿no? Y desde que empecé estoy aprendiendo. ¿Por qué? Porque era cuando se estaba comenzando con el sistema vamos, yo empecé a ver ahí el sistema índigo de 8 frames, de ahí íbamos aumentando los frames, de ahí llegó la lucecita esta que nos iba controlando la pérdida hemática. Nuestro centro además fue el primer centro en España que utilizó el ITIN 12 en un test, con lo cual todo a la vez estábamos poniendo un poco en práctica lo que nos habían enseñado y ahora estamos con el 16, con lo cual la curva de aprendizaje, pues es que no sé a dónde puede llegar, es que es continuo. O sea, tú tienes la base de lo que ya has aprendido, pero como esto cada vez va evolucionando más, pues nunca se para. Luego nosotros hacemos las guardias conjuntas con el otro hospital de Granada. Allí también utilizan el sistema INARI, con lo cual también tenemos que aprender ese sistema para, si hacemos allí la guardia, ponerlo en Manejarlo. práctica. Entonces, años. Sí, porque al final es lo que dice Cipriano, cuando aprendes una cosa, después te añaden además otro dispositivo Otro nuevo. Sí, poquito, sí. otro poquito, el sistema ECOS. Entonces, poco a poco va aprendiendo, pero la curva, pues yo no sé a dónde vamos a llegar. Con respecto a lo de las ACT que habíamos preguntado anteriormente, comentan varios compañeros que en sus hospitales sí que se hacen controles de ACT con Inari. He preguntado, mira, cada 30 minutos hacen los ACTs. Así que, mira, otra manera de organizar el tema del ACT, ¿no? Del tiempo de coagulación. Cipriano, si quieres, continúa con las preguntas. Yo tengo alguna pregunta para María. Mm, Cuando has hablado, al principio de tu exposición, cuando has hablado de la procedencia del trombo, de por qué se origina el TEP, ¿existen claros unos factores de riesgo? O sea, o son relaciones que han arrojado la serie de casos que se han estudiado. Bueno, sí hay factores de riesgo en la guía de práctica clínica, además los estratifican bastante bien. A ver, el factor de riesgo es el factor de riesgo de la enfermedad tromboembólica venosa, porque ya he dicho, el 90% es un trombo que migra. Entonces, los factores de riesgo los que los que son de la enfermedad del TVP, vamos. Y sobre todo son fracturas, traumatismos, pues que hayas tenido un infarto en los últimos meses, que hayas tenido una hospitalización por insuficiencia cardíaca o fibrilación. Y luego estados de hipercoagulabilidad, o sea, pues estados como el embarazo, el cáncer en muchos tratamientos, que además es que las guías de práctica clínica hablan específicamente de estos dos grupos, porque, bueno, son grupos que requieren un manejo especial, sobre todo las embarazadas, porque ya sabemos que hay muchas cosas que no se pueden dar, no se pueden hacer, y los enfermos con cáncer. Y esos son los factores de riesgo más importantes. Pero vamos, todo lo que te vaya a producir un trombo, la inmovilidad, la obesidad, todos los factores de riesgo cardiovascular, vamos. ¿Tenéis en tu hospital protocolos de trabajo diario? O sea, que describa cómo actuar, qué hacer.
Nosotros protocolos como tal, no. Hay un protocolo de la Comunidad de Madrid que se ha publicado creo que el año pasado, que la verdad que es un protocolo bastante largo, es un protocolo de 90 y tantas páginas, pero que es verdad que como consulta a mí me ha parecido muy interesante porque tiene bastantes algoritmos. Y describe un poco todo, desde el traslado intrahospitalario, porque hay sitios donde no va a ser posible el manejo pues, en una sala de hemodinámica o de radiología intervencionista, desde el traslado hasta el tratamiento dentro del propio centro, hasta incluso en alguno de los anexos te viene el checklist que tienes que hacer con estos pacientes. A mí la verdad es que en otras comunidades no sé, pero el de la Comunidad de Madrid me parece que es extenso, pero que está bastante bien desarrollado. Es larguito, pero bueno. Para consultar cositas, creo que es interesante. Sí, la verdad es que sí, es muy necesario. No existe en todas las comunidades autónomas. No. No, Seguimos con las preguntas del chat, si os parece bien. Pregunta Raúl que el paciente que tiene un TEP y es tratado en la sala de radiología intervencionista y se termina decidiendo que es tributario a ECMO, ¿se traslada a quirófano o lo hacéis en la propia sala de radiología intervencionista? Nosotros normalmente lo hacemos en nuestra sala de hemodinámica. Se avisa a los perfusionistas, vienen y se implanta, bueno, ya que tienes al paciente al final con los accesos preparados en la sala, se hace in situ. La verdad, porque al final estarías demorando más la intervención, ¿no? Y si hemos hablado que es un paciente que además con un shock obstructivo, refractario a drogas, es un paciente que de traslado se complica, ¿no? Ya el hacer el quita y pon de todo. Entonces sí, lo hacemos en Mientras la sala. menos se movilice mejor. Eso es. ¿Y vosotros, Cipriano, Irene, en vuestra sala de intervencionismo, cómo lo hacéis? Bueno, cuando se ha dado el caso han venido. Además, hace poco, que justo yo estaba de vacaciones, eso me lo han contado mis compañeros, mi hospital son 3 centros y justo surgió un test en el hospital de neurotraumatología, que ahí no está ni el quirófano de cardio, y todo el personal se trasladó hacia el hospital de neurotraumatología que está viendo la calle para atender al paciente. El paciente no se trasladó en ningún momento. Allí se hizo todo. Los pacientes no se mueven. nosotros los canulamos en el quirófano. Son muy pocos, ¿eh? Mm, Poquísimo. Muy pocos. Pero cuando es necesario, vamos, no pasa por eso, va de la UCI o de donde al quirófano directamente. Sí. Nosotros normalmente en la sala de hemodinámica, bueno, en el centro que trabajaba anteriormente, que yo trabajaba en el Hospital del Mar, se aprovechaba la misma sala de hemodinámica, se avisaba al equipo de UCI y se canulaba en la misma sala. Sí, Pues había las enfermeras especialistas en llevar la máquina de ECMO y eran las que se encargaban después de controlar todos los parámetros y que el paciente estuviera correctamente llevado. Seguimos con las preguntas, que es que la gente se ha animado y a mí esto me encanta. sí, La muy bien. pregunta dice Juan Antonio, desde el punto de vista puramente enfermero, ¿cómo afrontáis estos procedimientos en periodos de urgencia? ¿Qué profesionales están disponibles? ¿Cómo os organizáis los equipos vosotros? Bueno, en nuestro hospital se intenta siempre que haya dos hemodinamistas. O sea, con uno no se suele hacer, suelen ser dos hemodinamistas. Viene la unidad coronaria o la unidad de intensivos, que es las personas que al final lo van a llevar después, los profesionales que lo van a llevar después. Y, y más o menos eso. Luego, eso, si hace falta un ECMO, pues avisa a los perfusionistas que tienen su propia guardia, vienen y ya está. Y todo el mundo sabe su papel, bien, ¿no? Todo el mundo está organizado y en esos casos que son de caos, pues al final cada uno se sitúa Sí, donde... hombre, si hace falta alguna mano más por inestabilidad del paciente, veces que se viene alguna enfermedad de unidad coronaria, ¿no? Pues en función de cómo sea el tema. Mira, comentan también que María del Mar Bravo, que ellos no tienen código TEP, pero que el equipo de código infarto lo ha asumido. Y Agustín Lara comenta que en su hospital el TEP lo hace la guardia de hemodinámica, pero el paciente lo lleva a intensivos. Es lo que yo estaba acostumbrada, que el paciente es de intensivos pero se canula en hemodinámica, se hace el tratamiento en hemodinámica. Nosotros, por ejemplo, bueno, el paciente en el hospital, cuando es por la mañana,
aunque esté en UCI, si hay anestesia en sala, lo lleva a anestesia y luego se vuelve a UCI y bueno, lo atiende por el personal que esté por la mañana. Y si es de guardia, lo asiste el intensivista, radiólogo, hay uno de guardias. Si vienen dos es pues porque ellos han solicitado soporte y los enfermeros estamos un enfermero de un área y otro enfermero del otro área de la provincia y estamos solo esos dos enfermeros. Uno es el que instrumenta y el otro circula y además asiste al intensivista, con lo cual cuando el paciente está grave se corre mucho. Acaso que ya haya pues, que son los menos casos, como dice Cipriano, que haya que el paciente reanimarlo, que ya sí viene más gente porque lo solicita el intensivista. Sí, nosotros también las guardias son de 2 personas, pero en el caso de que, como comentas, ¿no? El paciente esté inestable, se solicita una enfermera de soporte para que esté por el equipo de intensivos, ¿no? Para la Con reanimación. anestesia, sí. También Nosotros, preguntan por los cierres por aquí. ¿Qué cierres utilizáis vosotros? Bueno, con el sistema Índigo, como llega hasta 16 frames, nosotros no utilizamos cierre, vamos, hacemos compresión. Y en el sistema Inari se utiliza el sistema ProGlide, el Perclos, Ujú. en ¿Vosotros, Granada. María y Raúl? Bueno, nosotros casi siempre usamos Inari y usamos un Perclos y luego Inari trae un dispositivo que se llama Flowestasis, que es una piececita para hacer una sutura en 8. La verdad es que la parte que queda con la piel es una silicona que es bastante friendly y es para cerrar la sutura en 8 y en unas horitas se quita. Si no la tenemos, pues se usa una llave de 3 pasos que también, o se hace una sutura a piel y se quita a las horas. Luego hay Sí. otros dispositivos, el ECOS, por ejemplo, tiene un calibre bastante más fino y no necesita una sutura como tal. De hecho, incluso en pacientes muy, muy obesos, que alguna vez nos ha pasado, pacientes muy, muy obesos que no tienen accesos femorales, se pueden poner por el brazo o por la yugular. Sobre todo por el brazo, porque el recorrido es un poco diferente. Pero bueno, sí que alguna vez nos ha pasado y ha existido como la posibilidad de ponerlo. Vamos, de usarlo. sí. Y Cipriano, ¿tu experiencia cuál es? Perdón, dime. Te preguntaba que tu experiencia con los cierres, ¿cuál es? ¿A quién le preguntas, Teresa? Que A había ti, un momento que... Cipriano, ¿cuál es tu experiencia con los cierres? Sí. Sí, perdona, mujer. Mira, nosotros utilizamos siempre Preclose. Cuando es más fino, como el ECOS, lo hacemos con presión. Pero el cierre, digamos, por defecto, el que utilizamos por defecto es siempre Perclose, tanto en el sistema Inari como en el Indigo. Ya te digo, nosotros más chicos, bueno, por lo menos hacemos compresión. Que no es muy... No utilizamos demasiado eco, nada más que en alguno que tiene más tiempo de evolución, que el trombo es más antiguo y está como más consolidado, difícil de tirar. Porque gasta con firinolítico, pues bueno, pues siempre tiene sus riesgos, ¿no? Ah, En el caso de que uséis el ProGlide, ¿ponéis vendaje compresivo o no? no, no. Salvo que tenga alguna fuga, ¿sabes lo que te digo? Salvo que Sí. objetivamente haya alguna pérdida de sangre, aunque sea subcutánea, ¿no? Salvo eso, no solemos utilizarlo, ¿no? No. Son pacientes con alto riesgo, ¿no? De sangrado con tanta anticoagulación y tal. No se Claro. da un poco de problema. Eh, Lo que pasa Teresa, es que el ProGlide suele ir muy bien, porque nosotros, perdona, no, dime, Cipriano. No sé si es que tengo un problema de conexión o... fíjate, nosotros sí ha habido algún temilla ahí. Nosotros que utilizamos, vamos, que ya hubo un webinar que ponemos mucha endoprótesis de aorta, utilizamos mucho Perclose en todos los accesos de gran calibre, incluso más de una vez utilizamos hasta 2 y 3.
aunque por encima a lo mejor de 24 frenos no esté indicado, ¿no? Pero, no sé, se suele poner a las 10, a las 2 y otro, por ejemplo, a la 8. No, no sé, dependiendo de cuál haya sido la punción, se suelen poner varios. Ujú. Y suele bien, ¿eh? Nosotros no tenemos problemas, ¿eh? Genial. ¿Y tenéis alguna pregunta más vosotros, Cipriano? No, yo por mi parte ya no. Yo me pasaría aquí toda la tarde hablando, hablando y comentando anécdotas, ¿no? Y preguntando cosas. Pero bueno, yo creo que por mi parte está bien ya, sí. Ujú. No utilizamos, la última pregunta que acá entra, no utilizamos angiosida en vena, por lo menos nosotros no. No, no. Yo tengo experiencia y funciona bien. Que hay gente que todavía está un poco, Sí, ¿no? ¿no? Haciéndose un poco con utilizarlo y mi experiencia es buena, funciona bien. Sí, ¿no? No, nosotros no utilizamos. Pues nada, como no surgen más preguntas por el chat, yo agradeceros primero a la Asociación de Radiología Intervencionista pues esta coordinación de webinar que hemos conseguido, que gracias a estos tres ponentes, ¿no? Creo que ha sido de gran interés y de actualización un poco para todos, ya que es un tema que no está muy claro a veces y no en todos los centros está establecido un protocolo claro, ¿no? Así que seguimos viendo cómo el TEP sigue siendo un reto asistencial que exige una coordinación multidisciplinar, capacidad de respuesta rápida y sobre todo una enfermería altamente formada, que tenga conocimientos en monitorización y acompañamiento del paciente sobre todo, ¿no? Hemos revisado el papel de las nuevas tecnologías, de las técnicas, así que sí, lo que queda claro sobre todo es que enfermería tiene un papel central en todo el proceso, ¿no? Agradeceros profundamente, de verdad, vuestras ponencias y vuestro tiempo para estar aquí esta tarde y a los que habéis asistido. Muchas gracias. Muchas gracias a Efectivamente. vosotros. A Y vosotros. enhorabuena a los ponentes. Ujú.